PASE es quizá uno de los proyectos más emblemáticos de la reforma educacional, dado a conocer por la presidenta Michelle Bachelet como una de las medidas también dentro de los primeros 100 días de su gestión. Pero ¿de qué se trata justamente? ¿Cuál es el balance que se puede hacer ya en su aplicación y principalmente acá en Antofagasta? Es el tema de esta entrevista. Vamos a conversar con María José Gamboa, quien es la coordinadora del programa PASE de la Universidad de Antofagasta. María José, muchas gracias por acompañarnos acá en Antofagasta Televisión. Muchas gracias por la invitación. Justamente es un programa que para muchos quizá dentro de las mismas unidades educativas o el entorno académico es un programa emblemático y bastante conocido, pero tal vez para la comunidad en general todavía no se dijera muy bien qué es finalmente el programa, ¿cierto?, de apoyo al acceso a la educación superior. ¿Cuál es el primer acercamiento que quizás podríamos hacer para definir realmente en qué ha consistido este programa con la experiencia de su aplicación acá en Antofagasta, María José? Bueno, el PASE es un programa de gobierno que, como tú decías, está dentro de los 100 primeros días del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y tiene como objetivo restituir el derecho a la educación superior, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa, nosotros el año pasado comenzamos a trabajar con 6 liceos PASE de acá de la ciudad de Antofagasta, los liceos más vulnerables, ¿ya?, con un plan piloto. En conjunto con nosotros también trabajaron 4 universidades más a lo largo de todo Chile, ¿ya? Entonces, ¿en qué consistió este plan de trabajo? Primero, conocer a la comunidad educativa, a directores, a coordinadores y trabajar con los estudiantes de tercero medio, en 2 áreas. En el área de preparación académica y en el otro área que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Entonces, a partir de eso elaboramos un plan de trabajo en conjunto con los profesores y determinamos cuáles eran las brechas que existían o que tenían los estudiantes de educación media y en la educación superior. Entonces, en conjunto con los profesores, planificamos estrategias, metodologías de trabajo y guías de estudio para estos estudiantes de tercero medio. Se pone justamente en el programa PASE, María José, como una condición la vulnerabilidad. En Antofagasta menciona son 6 establecimientos educacionales. ¿Por qué justamente se justifica que sea así cuando uno entiende, ¿verdad?, la brecha que hoy existe principalmente en el acceso a educación, sobre todo en aquellos liceos técnico-profesionales que son la gran realidad también en la ciudad de Antofagasta? Tiene que ver por ahí justamente con ese concepto de vulnerabilidad, porque no todos continúan la educación, ¿cierto?, en el sistema superior, sino que llegan definitivamente hasta cuarto medio. Claro. Bueno, eso es un poco lo que busca el PASE, entregarle a los estudiantes la libertad de poder elegir con responsabilidad. Nosotros el PASE somos una opción. Si bien es cierto, se da la posibilidad de que estos chicos que estén dentro del 15% con mejores notas y cumplen una serie de requerimientos, pueden ingresar a la educación superior, pero es una opción. Nosotros en ningún momento lo vamos a imponer. Ahora, estos 6 establecimientos, ¿qué tanto, por ejemplo, de respuesta ha encontrado dentro de la misma comunidad estudiantil, ¿cierto? ¿Cuántos estudiantes finalmente se han acercado, conocen bien el programa o cómo se ha hecho la bajada también en términos explicativos de lo que consiste y los beneficios que ellos pueden obtener? Claro, bueno, el año pasado comenzamos a trabajar con terceros medios y ya este año con los liceos de acá de Antofagasta estamos trabajando desde primero hasta cuarto medio, ¿ya? Es decir, que se amplió la cobertura, ¿ya? No solamente acá con los estudiantes de Antofagasta, sino que también con estudiantes de otras comunas. Es así que estamos trabajando con liceos de San Pedro de Atacama, con el Liceo Agropecuario Licanantay, un liceo en Calama, el Liceo Eleuterio Ramírez y un liceo en Tocopilla, ¿ya? Y bueno, la respuesta ha sido bastante positiva. Los chicos siempre cuando vamos a los liceos nos preguntan, y bueno, ¿y cuándo va a comenzar por este año el PASE? ¿No? Si ya empezó, porque está dentro del currículum normal de estudio de los estudiantes. También hemos tenido una respuesta muy positiva con el tema de expectativa. El año pasado nos encontramos con estudiantes que jamás se le había pasado por la cabeza ingresar a la educación superior y ahora nos hacen preguntas de cómo el PASE financia estudio de posgrado, de magíster o doctorado. Entonces el cambio ha ido cambiando la mirada en el exacto, fondo que y no solamente de los estudiantes sino que también de los apoderados. Nosotros acá en la ciudad de Antofagasta hemos hecho más de 18 jornadas de inducción con los profesores, con los apoderados, con los estudiantes y con los directores, de manera que todos sepan qué es el PASE. ¿Ya? Nosotros siempre planteamos la idea de esta bajada de información de manera piramidal. Partimos por el director, profesores, coordinadores, apoderados, estudiantes, de manera que toda la comunidad educativa sepa en qué consiste y cuáles son los objetivos del PASE.
María José, quizá la pregunta clave es justamente qué requisitos debe tener el estudiante para poder formar parte, ¿cierto?, de este programa de apoyo, porque si bien, ¿cierto?, se empezaron con planes pilotos, cada vez va a ir creciendo más según esto que nos pone sobre la mesa, que es en definitiva el que cada unidad conozca muy bien de qué se trata, y cada vez pueden ser más los estudiantes que quieran participar, pero hay un filtro, hay requisitos de qué manera vamos a ordenar justamente el acceso ahí. Claro, efectivamente existe como un requisito. A ver, si bien es cierto, todos los estudiantes que forman parte del PASE van a ser beneficiados, porque nosotros vamos a trabajar en el área académica y en el área de preparación para la educación superior. Va a existir un porcentaje de estudiantes que va a poder ingresar a estudiar de manera gratuita a la educación superior, ¿ya? Entonces los requisitos son que estén dentro del 15% de mejor rendimiento, ranking, nota de su liceo, que rindan la PSU sin importar el puntaje que obtengan, que estén en tercero y cuarto medio en el liceo PASE, que tengan un rendimiento o demuestren un rendimiento creciente en las actividades PASE. Esos son como los requisitos más fundamentales de estos estudiantes. ¿Estas actividades PASE tienen que ver con casi un curso más que ellos agregan durante sus horas de jornadas completas educativas, o de qué manera se hace? A ver, en el área, claro, en el área de, a diferencia de otros programas, por ejemplo, propedéuticos, esto está inserto dentro del currículum del estudiante. Ya son, bueno, el año pasado trabajamos en jornadas externas, a veces los niños tenían que quedarse los días viernes en la tarde. Tuvo buenos resultados, pero a lo mejor no los que nosotros queríamos. Entonces ahora está dentro del plan de estudio del alumno, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos 6 establecimientos en Antofagasta? Y es bueno preguntarlo porque tal vez hay un estudiante que hoy día no esté en esa unidad educativa, claro, entonces finalmente no puede hacer parte de ese programa. Exacto. ¿Va a haber una segunda etapa también, después que me respondas cuáles son esos 6, ¿verdad? ¿De qué otros liceos se pueden ir sumando? Ya, a ver, los liceos de acá, que son PASE de la ciudad de Antofagasta, está el Liceo La Portada, el Liceo Oscar Bonilla, Liceo Comercial, Mario Bamondes, Marta Narea y Técnico. Esos son 6 liceos de acá de Antofagasta. Y bueno, la idea es que la ampliación de cobertura ya en los próximos años de otros liceos que cumplan con estos requisitos de vulnerabilidad. O sea, para este 2015 serían siempre esos 6 establecimientos acá y aquellos estudiantes los que podrían en el fondo acceder a un programa PASE. Claro. ¿No hay otra posibilidad de hacerlo por otra institución o de manera que son solo esos? Solamente este año, claro, esos son los liceos que forman parte del PASE. Bueno, y además de los otros liceos que mencionaba anteriormente, que son partes de las otras comunas. Ahora, ¿en qué se diferencia el PASE de, por ejemplo, programas que la misma Universidad de Antofagasta ya venía emprendiendo, que es justamente también de apoyo a los estudiantes y su acceso a la educación superior? ¿Qué diferenciador tiene además esto? Claro, a ver, a diferencia de un propedéutico, que es el programa que implementaba la Universidad de Antofagasta, nosotros tomamos en cuenta a todos los estudiantes y no solamente a un grupo. Es lo que yo decía recién, o sea, todos los estudiantes del PASE van a ser beneficiados y no solamente un grupo, a diferencia de un propedéutico que va y escoge a los estudiantes que están interesados o tienen mejores notas en el liceo y los lleva a la universidad y los nivela en asignaturas como lenguaje y matemática. El PASE no, los toma todos, considera a todos los estudiantes. Ahora, el PASE tiene, cierto, varias etapas, es decir, por lo menos en 2 líneas se está trabajando ya dentro de lo que es la educación media, pero luego de que el estudiante finalmente ya decide postular a una carrera, queda en alguna universidad, ¿de qué manera el PASE se incorpora en esos primeros años, o el PASE termina una vez que él ya está dentro de la universidad? Eso es lo rico del PASE, porque justamente acompaña a los estudiantes en su enseñanza media por 4 años y además, ya estando en la educación superior, los acompaña por 3 años más. ¿Ya? En el área académica y en el área de habilidades socioemocionales, justamente para que estos chicos que quizás están en situación de vulnerabilidad no deserten del sistema. Porque María José, se asume que ellos no llegan en igualdad de condiciones frente a otra formación que puede haber existido en colegios particulares o particulares subvencionados. Justamente, y a eso apuntamos nosotros con este apoyo, con un equipo multidisciplinario, tanto de psicólogos como académicos, apoyar a los estudiantes para que no abandonen esta oportunidad que se está dando. Ahora, en concreto, los casos que han tenido en Antofagasta, ¿de qué porcentaje podríamos hablar, por ejemplo, de aquellos que ya estuvieron en tercero medio, en cuarto, o que van a ser beneficiarios prontamente del programa PASE? ¿O no hay todavía una generación que ya uno pueda medir? Ya, a ver, la generación que va a ingresar a estudiar a la educación superior, ya sea acá en la Universidad de Antofagasta o en alguna institución piloto PASE, son 154 estudiantes aproximadamente de acá de la región de Antofagasta, que van a ser beneficiados y que van a poder entrar en la primera generación va a ser el 2016.
O sea, se va a tener que esperar un poco para evaluar en el fondo cómo es, qué va resultando el programa. Exacto. Ahora, ¿qué se ha detectado, por ejemplo, en la aplicación o que tú pudieras decir, mira, a lo mejor falta parte de este programa incorporar otros aspectos, porque me imagino que es toda una red, ¿verdad? Casi multidisciplinaria la que se requiere para poder fomentar ese apoyo a la educación superior. ¿Cómo se ve el programa en la práctica, en su aplicación y en definitiva qué ven ustedes en este primer análisis que pueden hacer de cómo se va implementando? ¿Qué requiere o qué otras cosas serían necesarias también poner en el PASE? A ver, voy a contextualizar un poco. El año pasado elaboramos un plan de trabajo un poco generando una PASE dependencia, es decir que, bueno, a partir de conversaciones que tuvimos con el liceo, diagnosticamos algunas debilidades que existían y a partir de eso la universidad elaboró un plan de trabajo y se ejecutó en el liceo. En esta oportunidad, el plan de trabajo del 2015 consiste en diagnosticar, pero ya in situ. Por ejemplo, en el área de preparación para la educación superior se está haciendo un diagnóstico con el PME del establecimiento, con coordinador, director, orientador, de manera que se haga un trabajo en conjunto y no surja a partir de un trabajo solamente de la universidad. Lo mismo en el área de preparación académica y acompañamiento docente. Nosotros no queremos llegar con un discurso hegemónico y decirle a ustedes les hace falta esto o están mal en esto otro. Al contrario, que surja de un trabajo, de un diagnóstico en conjunto, ya a partir de un estudio etnográfico que ya estamos poniendo en marcha ya en la ciudad de Calama. ¿Y ahí qué se ha detectado, por ejemplo? ¿Había una especie de desconocimiento a lo mejor del propio entorno? Sí. ¿Una resistencia tal vez de la misma unidad docente, por ejemplo, a incorporar este tipo de planes? Sí, la verdad es que, bueno, siempre existe un poco el tema de la resistencia, pero ahí nosotros, el equipo que trabaja es multidisciplinario, o sea, hay psicólogos, hay orientadores, hay profesores, entonces siempre estamos apoyando y haciendo jornadas de inducción justamente para que exista la mayor cantidad de información posible y no exista este rechazo que en algunos casos puede ocasionar problemas. Pero la verdad es que lo que hemos diagnosticado hasta el momento han sido como problemas de manejo de grupo, quizás, que han sido como el tema, el conflicto, como ¿cómo llamarlo? Los conflictos que se generan y que los profesores viven día a día. Entonces, y a partir de eso, del diagnóstico que nosotros realicemos, vamos a hacer una capacitación con profesionales de la Universidad de Antofagasta. ¿Ya? Entonces, la idea es ver las prácticas pedagógicas de los profesores y cómo está impactando en el rendimiento del estudiante. Eso, claro, sería interesante también para tener un primer acercamiento más certero en el estudio de cómo se ha ido implementando en la práctica el PASE, en el fondo. María José, ¿de qué manera los distintos liceos pueden impactarse o afectarse de manera positiva o negativa respecto de la incorporación del PASE y, por ejemplo, otras mediciones que hoy tenemos, ¿cierto? Como el CIMSE o finalmente la PSU, etcétera? ¿De qué manera se dialogan o conversan esta línea, a lo mejor, del PASE con los otros resultados que cada establecimiento pueda tener? Claro. Bueno, la verdad es que como PASE nosotros no apuntamos a mejorar el rendimiento en pruebas estandarizadas. La verdad es que eso nosotros no nos metemos mucho en ese tema, ¿ya? No es nuestra finalidad porque nuestro programa, si bien es cierto, pide que los estudiantes den la PSU, pero no importa el puntaje que ellos obtengan. Entonces, la verdad es que no apuntamos como a un mejoramiento de eso, sino que más allá apuntamos a las habilidades que podamos desarrollar en los estudiantes. Por ejemplo, en el apoyo de esas habilidades sí podría incidir en definitiva en que a lo mejor el CIMSE mejorara, porque hay una unidad apoyando en definitiva el rendimiento académico. Claro, bueno, o sea, la idea es hacer un trabajo en conjunto y ver todas las áreas que pueda tener los distintos liceos con los distintos resultados, ¿ya? O sea, nosotros igual hacemos un trabajo relacionado con el contexto de cada liceo. Ahora, en definitiva, en estas temáticas que se están trabajando, ¿cuáles son, por ejemplo, lo que demandan también los propios estudiantes? Una de las preguntas, decías hace un rato, María José, es una, o de las más importantes tal vez, si financia o no financia finalmente el acceso a la educación superior, que parece ser la discusión, ¿verdad?, que hoy tenemos como país, en definitiva, del alto costo que tienen muchas de las carreras universitarias. Claro. ¿Es la principal preocupación hoy de los estudiantes, podríamos decir, el tema costo en definitiva de la universidad y cómo el programa PASE puede responder a financiar en definitiva la educación superior? Sí, de todas maneras, como yo decía al principio de la entrevista, esto es el inicio de la educación superior, o sea, de la gratuidad en la educación superior. Entonces, cuando llegamos con nuestro plan de trabajo y como programa PASE, la verdad es que los chicos dicen, pero es tan así, ¿va a financiar los años de mi carrera, la carrera que yo quiera, en la universidad que yo quiera? ¿Completa es lo que pregunto? Es así.
es así. El programa PASE financia, completa la carrera, los años que dura la carrera y obviamente apuntando a una titulación oportuna. Esto no significa que una vez que los chicos salgan de la universidad o de la educación superior tengan que pagar esto como una especie de beca o crédito. No, no, para nada. El PASE lo financia completo y la carrera que él desea. Ahora, cuando hablamos de estas 6 unidades que se escogieron en Antofagasta para poder implementar el PASE, decías, son un número de 150 niños los que finalmente se va, estudiantes, no niños, ¿cierto?, que se van a poder incorporar en la educación superior. Eso ya está cubierto, es decir, ellos podrían tener su carrera garantizada y asegurada en términos de costo. Sí, sí. De hecho, bueno, cada universidad piloto, son 5 universidades, tiene cupos en cada una de las carreras que ellos imparten. Entonces los estudiantes pueden pueden ingresar y pueden postular a la carrera que ellos deseen, porque ya los cupos, estos son cupos PASE, cupos protegidos que le llaman. Una vez que el estudiante postula de alguna manera, ¿cierto?, al PASE, reúne esos requisitos, de inmediato está entonces garantizada su cobertura. Sí, exactamente. Ahora, si la demanda de esos estudiantes fuera muy superior al cupo que se tiene, ¿qué ocurre en esos casos? Bueno, la verdad es que tiene que ver con un poco, bueno, hay ciertas cosas que no están definidas, porque esto comenzó el año pasado, todavía hay universidades que se integraron como plan piloto, entonces están todo en un proceso como de estabilizar, no sé cómo, o de acomodar un poco el sistema justamente o el plan. El sistema. Entonces, a lo mejor esas cosas todavía no están totalmente definidas. Pero yo puedo asegurar y dar certeza de que la Universidad de Antofagasta tiene cupos protegidos para estos estudiantes PASE. ¿Y esos resultados los vamos a ver cuándo entonces? O sea, el próximo año sí, tendríamos que tener a los primeros estudiantes ingresando a la Universidad de Antofagasta, por ejemplo, hablemos del caso más cercano en alguna de las carreras que ellos escojan. Sí, exacto. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, va a convivir? O sea, este PASE no se acaba en un corto tiempo porque tenemos el anuncio presidencial del 21 de mayo pasado, ¿verdad?, que ha generado tanta polémica, que es el 60% de gratuidad de la educación superior para los estudiantes, ¿verdad?, más vulnerables, que se cruza un poco con lo que también estamos discutiendo acá, y que es una gratuidad y también para estudiantes vulnerables. ¿Van a convivir ambos programas? ¿Este programa no se acabe cuando la reforma apruebe el resto de los aspectos que contempla esta nueva forma de ver la educación? Claro. Bueno, la verdad es que este es un programa de gobierno y no porque el gobierno de la presidenta se termine, esto va a acabar, al contrario, esto va a seguir creciendo. ¿Ya? O sea que, como decía yo, o sea, este es el inicio de la gratuidad de la educación superior. A lo mejor empezamos con algo muy pequeño, muy poco en cuanto a cobertura, pero esto va a ir creciendo. Por ejemplo, el año pasado solamente eran 5 universidades PASE y ahora son 28 universidades PASE a lo largo de todo el país. Entonces, así como creció la cantidad de universidades, también ha aumentado la cobertura en los distintos liceos de las regiones. Ahora, ¿qué otras actividades, por ejemplo, emblemáticas o hitos podríamos tener en Antofagasta? Un poco de motivación también a aquellos estudiantes que aún no conocen el programa. Decías, no solo es tercero medio, ahora también están en cuarto medio, están mucho más próximos a salir, queda mitad del año prácticamente. ¿Cuáles son esos hitos que la misma Universidad de Antofagasta y el programa PASE tienen este año como para seguir difundiendo el mismo? Bueno, la verdad es que nosotros siempre nosotros trabajamos para el estudiante, entonces queremos, uno de los hitos importantes, una actividad importante que nosotros están dentro de nuestro plan de trabajo es llevar a los niños a la universidad para que conozcan el ambiente que se genera, conozcan cómo es una clase, cómo son las salas, los profesores. Eso es como un hito importante. Ahora, finalmente, la retroalimentación que la universidad ha podido tener, sin duda, me imagino también es uno de los aspectos más importantes el que ustedes puedan recabar con los mismos estudiantes, sus necesidades, inquietudes y los mismos directores de establecimiento. ¿Cuál es esa retroalimentación que ustedes podrían hoy día también evaluar, por ejemplo, con los directores de establecimiento y los profesores, dado además el momento que estamos viviendo, cuando estamos discutiendo una carrera profesional docente, cuando además tenemos, ¿cierto?, paralizados a los profesores hace ya varias semanas? ¿Ha impactado a propósito de eso el desarrollo, por ejemplo, del PASE en las unidades educativas? Sí, de todas maneras. Pero hemos estado evaluando distintas metodologías de trabajo, ya sea con entrevistas a los profesores como para poder tener un diagnóstico en relación a las prácticas pedagógicas. Y en cuanto a la retroalimentación que hemos tenido, yo lo veo con las expectativas, lo que comentaba hace un momento. O sea, muchos de los profesores tienen tanta esperanza en sus niños, pero claro, a lo mejor se ven
amarrados de no poder darles las oportunidades, y con el PASE se abre una gama inmensa de oportunidades y de posibilidades, que no solamente ha ocurrido con la expectativa de los estudiantes, como decía, sino que también de los apoderados, del mismo director. Los directores están súper comprometidos con el PASE. Cuando llegamos es como, qué rico que estén acá y que nos den esta posibilidad de poder entregarle a nuestros estudiantes una educación gratuita. Porque en definitiva también suma para ese mismo establecimiento educacional que varios de sus estudiantes finalmente lleguen a la educación superior. Claro, y aumente, porque por ejemplo de estudiantes no muchos tienen la posibilidad de poder ingresar a la educación superior. Y ahora con el PASE se abre esa gama de posibilidades. María José, insisto en el punto, el programa PASE no ha parado pese a que, por ejemplo, ahora no tengan clases muchos de los establecimientos educacionales y que los profes estén paralizados. No, el programa sigue de todas maneras, como yo decía, a través de otras metodologías, por ejemplo, entrevistas, focus group que hemos realizado en algunos liceos, aprovechando un poco que en algunos liceos se estaba dando esto de los turnos éticos. Nosotras ya estábamos conversando con los profesores, por otro, eso en el área académica, por otro lado, en el área de habilidades socioemocionales, también se trabaja con los coordinadores, que bueno, son los orientadores o psicopedagogos de cada uno de los liceos. Entonces el programa sigue, a pesar de esta contingencia nacional, el programa sigue. Bien, María José, quiero agradecerte que hayas acompañado en esta entrevista de Antofagasta Televisión. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también, nos reencontramos en una siguiente entrevista, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión.